La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Un placer saludarlos una semana más. Bienvenidos sean todos ustedes, los que nos escuchan por primera vez y los que ya son personas que vienen a escucharnos frecuentemente. El día de hoy vamos a darle lectura a una historia de nuestro amigo Alvin Darío Mesnej. Él es un colombiano, vive en Cartagena. Lo conocimos por medio de Facebook, por algunos grupos de historias. Nos comparte una historia que se llama El anhelo de morir. Es de su autoría. Voy a dejar su Facebook aquí abajo en la descripción por si alguien quiere ir y leer un poco más de su trabajo, se lo recomiendo. Y así que empecemos. La noche era calma. Las sirenas irrumpieron en el corazón del silencio de aquel hospital. Eran las 2:30 de la mañana. Las alarmas sonaron abruptamente. Mi nombre sonó en los altavoces. Rápidamente corrí al pasillo antes de que llegara la ambulancia. Pregunté por la novedad. Me dijeron muy a la ligera que solo era un accidente, pero la persona había estado durante varios minutos envuelta en llamas. Cuando entraron a toda prisa, empujando la camilla, solo se podía apreciar la negra carne y el blanco de sus huesos, de donde se había desprendido la carne. Su pulso era apenas detectable. Lo único que no ardió fueron sus antebrazos, pues el resto del cuerpo, aprisionado dentro del carro, ardió, de la misma manera que lo haría un trozo de carne dentro de un horno. Había poco personal para atender aquella emergencia. Ayudé hasta donde mis capacidades eran suficientes. 4:30 de la mañana. Habíamos estabilizado a la paciente. Todos nos felicitamos por tan excelente labor. Siendo las 5, entraba el turno de la mañana. Quería quedarme en el hospital. Odiaba regresar a mi casa. Estaba de duelo y todo en aquella casa me recordaba la pérdida de mi hijo y el fin de mi matrimonio. Aún así me obligaron a descansar y a regresar a la tumba emocional que en un pasado yo misma llamaba hogar. Cuando llegué a mi casa, la fría soledad me abrazó y cobijó mis pensamientos. Retumbaron en mi cabeza las palabras que me lanzó mi esposo aquel fatídico día. Odiaba llegar a casa. Sentía que las paredes, las cortinas y todo lo existente en aquella casa me juzgaba y hacía eco de aquel momento, la muerte de mi hijo. Por un descuido, una ventana abierta de un 8º piso que no cerré. Quienes ese día estaban en sus apartamentos comentaron que lo vieron descender. Fueron milisegundos, fue un instante y fue rápido, pero algunos comentan que le vieron una sonrisa mientras caía. A partir de ese día mi mundo se derrumbó. Las reclamaciones de mi esposo y mi familia me sumergieron en una depresión de la cual no entiendo cómo logré salir de ella. Solo esperaba, de alguna manera, que la fría muerte se apiadara de mí y simplemente me llevara. Retumbaba y venía a mi cabeza aquel día, donde mi esposo me decía que no levantara al niño, que recién lo había acostado, pero llevaba varios días sin verlo. Los turnos y la falta de personal me impedía llegar temprano y jugar o pasar tiempo con él. Ese día lo levanté, quería ver su carita, escuchar su voz, enloquecer su sonrisa y sentir la calidez de un abrazo. Abrí las ventanas para que entrara el aire y refrescara el ambiente. Mi esposo dormía. Mi teléfono sonó e intenté que mi bebé durmiera nuevamente, y así lo hizo. Juro por Dios que cerré las ventanas. Todas las que abrí fueron cerradas. No recuerdo si por la premura o la falta de sueño alguna pudo quedar abierta, pero todas las noches viajo al pasado e intento recordar todo. Lo vuelvo a vivir y en cada recuerdo me veo cerrando las ventanas. Esa tarde sonó mi celular. Era mi esposo llorando. Mi hijo, el nene que había dejado dormido, había caído de un 8º piso. Una ventana abierta. Un descuido. Una salida presurosa por cumplir con mi trabajo me arrebató a mi hijo. Durante ese día y del resto que mi esposo estuvo en mi presencia, me increpaba, me reclamaba por el hecho de dejar la ventana abierta,
Mi madre me recordaba que el deber de una madre era estar con su hijo. Me reprochaba que preferí mi carrera antes que mi familia. Mi padre me recordaba que el hombre era el proveedor y que muchas veces habló con mi esposo para un puesto en la empresa. Sin embargo, este siempre dijo que no, pues no quería que su hijo creciera en manos de niñeras. En esos momentos yo quería morir, pero para la vida y el destino, mi sufrimiento no era suficiente. Tragué decenas de pastillas, pero los pocos allegados que me visitaban llegaban a tiempo para dar aviso y traerme de vuelta a esta fría y cruda realidad. Un divorcio, la muerte de mi hijo, mi vida miserable. Decidí desligarme de todo. Lo único que me anclaba a esta realidad era mi profesión. Durante las noches de insomnio rezaba por una llamada del hospital. No me importaba la hora, siempre contestaba con la única idea de salir de aquella tumba emocional. El hospital se convirtió en mi fortín para seguir adelante. Eran largas jornadas de trabajos, horas interminables de papeleo, horas críticas salvando la vida de otros mientras yo intentaba desprenderme de la mía. Prefería todo este bullicio, la presión laboral, al silencio frío de esta prisión de recuerdos que llamé algún día hogar. Prefería estar en cualquier lugar antes que en esa cama. Estando en ella, después de un cóctel de somníferos que ya no hacían efecto, miraba a mi celular, ansiosa de que sonara, esperando la llamada. Sin embargo, esa noche fue perturbadoramente tranquila. Ni un mensaje, ni una llamada. Era como si la vida o el destino alejara todo para que por vez primera tuviera tranquilidad, pudiera estar sola con mis pensamientos y me daba la oportunidad de reflexionar sobre mi existencia misma, sobre el pasado. Por primera vez dormí tranquila sin el peso del dolor en mi conciencia. Cuando recordé, por los primeros rayos del sol que calentaba mi rostro, vi la foto de mi hijo. No recordaba si durante la noche sonámbula traje o a la cama aquella fotografía. Tal vez era un efecto colateral del cóctel tomado para dormir. Aquella fotografía me revolvió el alma e hice esfuerzos para no desmoronarme en un mar de lágrimas. Regresé aquel tesoro al baúl de los recuerdos y salí presurosa al hospital. Al llegar, me informaron de una cirugía. Estaba programada para una operación con la paciente que había llegado. Tenía quemaduras de 3er grado en el 80% del cuerpo. Era un milagro que sobreviviera. Centré todos mis esfuerzos en que se recuperara. Las noches las pasaba en aquella habitación. Suministraba la medicación que necesitaba la paciente, analizaba los resultados. Se convirtió en mi proyecto personal. Hasta que un día, aquella paciente me comentó algo que perturbó y erizó mi alma, aunque lo entendía, porque era de esperar que cualquier ser humano preferiría la muerte antes que el dolor insoportable de cada tratamiento que le dábamos a ella. Me pedía que la matara. Intenté que entrara en razón, pero insistí en que la matara. No quería vivir como un monstruo, ciego, parcialmente sordo y haciendo esfuerzo para hablar con una horrible voz, un dolor insoportable por cada frase. Me dijo que me conocía no de ahora sino del pasado, que ella sabía muchas cosas de mí y que muy posiblemente yo de ella. Con aquella voz ronca e inentendible, me preguntó si lo disfrutaba, si disfrutaba verla a ella en ese estado de agonía, por decirlo con una simple palabra, que era el sueño de muchas verla así. Sin embargo, bajo las circunstancias pedía clemencia. Entendía el juego enfermo del karma en estos momentos para con ella. Yo salí de la habitación mientras le suministraban un sedante y estando en el pasillo se acercó una mujer, preguntando el estado de aquella convaleciente mujer. Me comentó que era su madre. Hablamos de su estado, de su dolor y de sus ganas de morir. Su madre simplemente asintió con la cabeza y del todo no le pareció absurda aquella idea de su hija. Se decía a sí misma que su adorada hija prefería morir antes de ser vista por el resto del mundo como un monstruo deforme. Su hija en vida no era una santa. Muchas le deseaban mal, de hecho hasta la envidiaban, pero tampoco merecía el infierno en el que estaba viviendo.
Me entregó una foto de ella. En aquella foto aparecía una mujer hermosa de largo cabello, labios carnosos, un escultural cuerpo deseado seguramente por muchos hombres y envidiado quizás por más mujeres. Hizo comentarios que me hicieron entender que si moría o le ayudaba a morir, simplemente cremarían el cuerpo, sin hacer pregunta alguna. Ella prefería un solo dolor a un dolor por el resto de su vida producido por la tristeza y el sufrimiento de su hija. Entré nuevamente a la habitación a monitorear sus signos vitales. En mi mente estaba la imagen de aquella bella mujer que ahora solo era restos de carne quemada. De sus labios no quedaba rastro, se podía ver sus dientes negros y los espacios dejados por los que se les cayeron. Su cabello reducido a cenizas ahora solo era una cabeza calva. Su suave y tersa piel lucía áspera, reseca como una lija de tonos rojizos, morados, negros y todo esto. Entendía por qué pedía morir, pero no sería yo quien haría eso. Antes de salir la escuché decir mi nombre. Me dijo: cierra la puerta, necesito hablar contigo. Y con su ronca voz forzada preguntó si en verdad yo no sabía quién era ella. Yo le respondí que no, y ella intentó reír o algo así parecía, pero aquella risa parecía más un gruñido de un cerdo. Le escuché decir que el destino y el Señor obra de maneras misteriosas. «¡Mátame!», replicó. «A diario mueren pacientes por negligencia médica y no ha pasado nada. Solo mátame y pon fin a mi sufrimiento, aunque puede ser que estés disfrutando de mi dolor. Sabes bien quién soy. Te empecinaste en salvarme para regocijarte. No te culpo, yo también haría lo mismo». Le dije que parara, que desconocía quién era ella, pero que como doctora, como cirujana estaba en mis manos salvar vidas, pues lo haría. Nuevamente esbozó lo que parecía una macabra sonrisa, con un gruñido irónico. La gente suele afirmar tener hambre de verdad, pero detestan el sabor cuando se les sirve. Soy la amante de tu esposo. Soy la que estaba con él revolcándose en tu cama mientras salvabas vidas. Irónico que salvaste a muchos y no pudiste salvar tu matrimonio. ¿Sabes quién soy también? Soy en parte la culpable de tu sufrimiento de noches solas en tu frío cuarto. Mira la manera en la que el destino hiló nuestros destinos. ¿Quién iba a pensar que te rogaría que me mataras? Mátame y traeré paz a tu afligido corazón. Te diré todo con la condición de que me mates. Le sonreí, pero a su vez también sentí pena. El dicho de que en vida todo se paga se aplicaba a ella. No quedaba rastro de la mujer que en parte arruinó mi matrimonio, esa de las fotos, y tal vez el de otras. Sin embargo, guardé silencio. Quería decirle 1000 cosas, pero simplemente la pena que sentí por ella le ganó a este impulso. Solo le comenté que si la idea de la verdad de un pasado me traería paz, estaba equivocada. Su esposo era una página más. La posibilidad de reconciliación era nula. Simplemente estaba equivocada. Si esa era la verdad, que daría descanso a mi alma. Nuevamente el gruñido salió a relucir. Me heló la piel. Era diferente, más cruel y más horroroso. Se burlaba de mí. Intentó seguir mi voz mientras me movía por la habitación, mientras me decía con la intención de desgarrar mi alma herida y fracturada por el pasado. Cuando una mujer pierde a su esposo se llama viuda. Cuando un hijo pierde una madre se llama huérfano. Pero no hay ninguna palabra en ningún idioma para cuando una madre pierde a su hijo. Mátame y te diré qué pasó en verdad con tu hijo. Mátame y te prometo que se apaciguará el dolor de tu alma y el remordimiento de ser la culpable de la muerte de tu hijo por un descuido. Mátame y sabrás la verdad que tu alma necesita para que tu hijo pueda descansar. Sé que está en una habitación en este hospital con muerte cerebral,
pero la culpa te impide desconectarlo como has hecho con varios que están en la misma condición. Te niegas a perderlo y a soportar el peso de ser la culpable de todo lo que le pasó. Mátame y sabrás la verdad. ¿No te parece curioso que los tres estemos en este hospital, sufriendo, muriendo, mientras que el responsable goza de salud, un futuro prometedor y el afecto y el cariño de quienes lo ven afligido por el sentimiento de pérdida, cuando en realidad es una pantomima que utiliza para sacarle dinero a tu madre? No te estoy pidiendo nada que esté fuera de tu alcance. Es tan sencillo, solo mátame. La puerta se abrió. Era un colega que llegaba a monitorear su estado. Ella dejó de hablar y se recostó sobre la cama a través de los vendajes de su cara. Sentía cómo me miraba fijamente. Antes de abandonar, solo dijo: la verdad os hará libres. Saluda a tu hijo de mi parte, pues ahora nuestro descanso está en tus manos, al igual que el tuyo en las mías. Bueno, ¿qué les ha parecido? Espero que lo hayan disfrutado. Esta es solo la parte 1 de 3. Esta historia está dividida en 3 secciones que nuestro amigo Darío así lo ha querido, y así la vamos a ir entregando poco a poco para que la vayan disfrutando, para que la vayan saboreando y esperándola. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero lo hayan disfrutado. Queremos enviar un saludo muy especial hasta la Ciudad de México para nuestra amiga Jenny, hasta Panamá para nuestra amiga Luzmina, al sur de Italia para Celina, en Argentina Anabel, para Walter Montoya, Luis Marcos, para República Dominicana a G. Socias Montañismo. Queremos enviar un saludo a todas estas personas y a las que no podemos mencionar también. A ti que nos escuchas todas las semanas, cada miércoles y cada viernes. Te invitamos dentro de unos días para que nos acompañes aquí en La Orilla del Miedo.